Estamos ya en Franco, Memoria Viva de España, en el segundo episodio de Franco y la Guerra Civil. Como recordarán, el domingo pasado acabábamos ese primer capítulo con las tropas nacionales en las inmediaciones de la capital de España, de Madrid. Hoy les contaremos el desarrollo de la Guerra Civil, bien es cierto que muy compendiado, como no puede ser de otra manera, y los hechos de armas y políticos decisivos que condujeron a la victoria final del Ejército Nacional sobre las tropas de la República, ya denominadas Ejército Rojo. La batalla del Ebro, que es el hecho culminante final. Antes la llegada de las tropas nacionales al Mediterráneo, rompiendo el frente por Vinaroz y dejando a Cataluña aislada, el frente norte, etcétera. Un largo relato de los hechos militares y también políticos más importantes sucedidos hasta el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939. Desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937 se libró lo que se conoce como la batalla en torno a Madrid. La llegada de las vanguardias del general Varela a la capital, tras el episodio del Alcázar de Toledo, se saldó con un fracaso, dada su inferioridad relativa. A continuación tuvieron lugar las batallas del Jarama y de Guadalajara, que terminaron en tablas, aunque estratégicamente resultaron frustrantes para los nacionales. Pero entre la primavera y los comienzos del otoño de 1937 se decantó el destino de la guerra. La campaña del norte, librada desde abril hasta octubre, selló el curso de la contienda, al poner en manos de los nacionales el País Vasco, Santander y Asturias, con toda su industria, su minería y sus costas, además de que unos 100.000 prisioneros se pasaron al bando de Franco. Entretanto, en julio, la incapacidad del Ejército Popular de la República para derrotar a los escasos contingentes nacionales en Brunete, que Franco supo transformar en victoria, resultó definitiva. Desde ese momento, la superioridad aérea sería nacional, así como la estratégica, y por primera vez Franco dispondría de más efectivos que su adversario. La estrategia republicana, en lo sucesivo, no tendría la suficiente capacidad como para adaptarse a la nueva situación, y aunque lo más recomendable habría sido adoptar una actitud defensiva para ganar tiempo, el empeño en atacar en todas partes desgastó a un ejército que necesitaba reponerse. El general Vicente Rojo se lanzaba contra algún sector del frente desguarnecido. Los nacionales resistían en condiciones de inferioridad hasta que Franco lanzaba una contraofensiva que terminaba derrotando invariablemente a los atacantes. De este modo, la erosión militar republicana fue inevitable, precisamente cuando el objetivo político era el de resistir para enlazar con la guerra que el presidente socialista Juan Negrín adivinaba en Europa. En abril de 1938, los nacionales alcanzaron el Mediterráneo por Vinaroz y en julio el Ejército Popular lanzó su última gran operación, la Batalla del Ebro. Fue la campaña más grande de toda la guerra, en la que combatió un mayor número de efectivos y la más mortífera. Franco logró una victoria aplastante que sería definitiva y que le permitió la ocupación de Cataluña durante las primeras semanas de 1939. Un poco más tarde, toda la zona republicana, desmoralizada en medio de la huida de sus dirigentes, cayó sin apenas combatir entre los meses de febrero y marzo de ese año. El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil con la más rotunda victoria de Franco. Estamos en las cercanías de Madrid, en las inmediaciones de la capital de España. Hay tres hechos, a mi modo de ver, corrígeme si me equivoco, Fernando, el historiador eres tú, evidentemente, fundamentales, que son la liberación del Alcázar, que durante 72 días pues fue portada en todos los periódicos y en todas las cabeceras informativas de las radios del mundo. La televisión aún no existía. Brunete y Jarama, y la batalla del Jarama. Son tres hechos fundamentales en el desarrollo posterior de la guerra. Sí, el Alcázar es una decisión todavía hoy controvertida, como bien sabes. Que tuvo mucha oposición dentro del propio Ejército Nacional. Bueno, le costó a Yagüe la salida. Desviarse para liberar el Alcázar, sí. Muchos generales lo querían llegar directamente a Madrid, ¿no? Yagüe, por ejemplo, que entonces todavía era, ya cuando el Alcázar, no sé si era teniente coronel o coronel en ese momento, pero efectivamente le costó el mando de las tropas que pasa a Varela, precisamente por esa cuestión, porque Yagüe quería ir a Madrid de forma directa, asaltar Madrid de forma directa, y Franco consideraba que no tenía la capacidad de hacerlo militarmente, por una parte, y por otro lado, que el valor psicológico, moral de la liberación del Alcázar es fundamental. No, y propagandístico, claro, todo el mundo. Obviamente. Pero hay que tener en cuenta
que ya en la guerra de África, cuando Franco era capitán, comandante, se había popularizado el grito de que viene Franco. Es decir, los bloqueos, en fin, las estructuras de defensa del ejército español, cuando las tropas de Franco al frente de la Legión se dirigían a un lugar para liberar a unos españoles cercados o atacados por el enemigo, pues al grito de que viene Franco, pues resistían con mayor fortaleza, ¿no? Y eso se repitió en la Guerra Civil y sobre todo en el caso del Alcázar de Toledo. Cuando peor estaban las cosas, ya en mediados de septiembre, los aviones nacionales dejaron caer panfletos de propaganda sobre el Alcázar diciéndoles: aguantad, viene Franco. Entonces reverberaban los viejos ecos de la guerra colonial en Marruecos, ¿no? Y efectivamente aguantaron y efectivamente llegó Franco. Franco decidió ir a salvar el Alcázar, como bien dices, por razones propagandísticas, pero también morales y psicológicas, ¿no? Es decir, nosotros no dejamos a nadie, nosotros no abandonamos a los nuestros, ¿no? Y tuvo ese valor, por supuesto, moral, psicológico y propagandístico de primer orden. En el campo contrario, pues en el campo adversario sucedió lo contrario. Por más efectivos que metieron allí, que echaron y que anunciaron varias veces la caída del Alcázar de Toledo con la prensa internacional delante, Largo Caballero. Estaba cayendo todos los días. Acudió allí. Todos los días caía el efectivamente, y al final pues fue un fracaso que precisamente porque ellos habían recabado toda esa atención propagandística fue tanto mayor, ¿no? Y finalmente pues se acabó liberando el Alcázar con esa, digamos, repercusión que tuvo. Y aunque hoy la decisión de tomar el Alcázar o de desviarse a Toledo o ir hacia Madrid sigue siendo, como digo, controvertida, yo creo francamente que fue un enorme acierto de Franco haberlo hecho así, porque además dirigirse a Madrid en aquel momento no hubiera garantizado en absoluto que se hubiera podido ni mucho menos tomar la capital. Bien, el Alcázar. Brunete y Jarama.